Muy bien. En el otro programa hemos hablado sobre las doctrinas, ¿no? Los tipos de doctrinas. La doctrina de Dios, la doctrina de los hombres y la doctrina de los demonios. De los demonios, muy bien. Hemos dicho que la primera es buena, o sea, la doctrina de Dios es buena. Las otras dos son equivocadas o malas, ¿no? Son malas, muy bien, Juan. Porque la doctrina de los hombres tiene que ver con los usos y costumbres, las tradiciones. Y una de las cosas que el Señor confrontó o condenó fue esto de los fariseos, ¿verdad? Que los fariseos, ellos priorizaban más las tradiciones de los ancianos que la palabra de Dios. Eso está en Marcos, capítulo 15, versículo 9. También en Colosenses, capítulo 2, versículo 2, Pablo condenó tajantemente estas costumbres, ¿no? De sustituir la palabra de Dios por las tradiciones. Por las tradiciones. La doctrina humana, ¿no? Y la doctrina de demonios son esas, ¿no? Predicadas a través de las religiones, y de las sectas y de las herejías, ¿no? Y que Pablo esto nos advirtió en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. También hemos dado la definición de apologética, ¿no? La apologética es la acción de convencer a las personas que cambien sus propios puntos de vista. Por lo tanto, la apologética es una rama del cristianismo que trata de responder cualquier crítica que se opone o cuestiona la revelación de Dios en la persona de Cristo y en su palabra. Tenemos varias citas bíblicas como Hechos 22:1, tenemos 1 de Corintios 9:3, y hay muchas citas bíblicas en la Biblia que hablan sobre la apologética, porque la apologética en griego significa defensa, ¿no? Y vamos a encontrar siempre esta palabra en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ahondar este tema sobre la caracterización de las sectas. El método más eficiente para identificar una secta es conocer los 4 caminos seguidos por ella. O sea, el camino de la adición, de la sustracción, de la multiplicación y de la división. Como hemos visto, las sectas conocen las operaciones matemáticas, pero nunca logran el resultado satisfactorio. Veamos las sectas que usan la operación matemática de la adición. La adición, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo podemos identificar? Su fuente de autoridad no es solamente la Biblia. El grupo adiciona algo a la palabra de Dios, parecido a los fariseos. ¿Te recuerdas, Juan? Que los fariseos añadían a la palabra de Dios sus tradiciones, sus ¿no? tradiciones, las costumbres, ¿verdad? Entonces estas sectas añaden al evangelio algo más. Sí, añaden a la palabra de Dios los escritos de sus fundadores y sus enseñanzas, ¿verdad? No solamente, es todo, ¿no? Todo lo que dicen sus fundadores. Como ejemplo tenemos el primer grupo, el adventismo del séptimo día. ¿Tú sabes quién es el fundador, o sea, la profetisa de los adventistas del séptimo día? Ellen White es exactamente. Sus adeptos tienen los escritos de Ellen White como si fuesen tan inspirados, a igual que los libros de la Biblia. Y ellos dicen, textualmente se los voy a leer: creemos que Ellen White fue inspirada por el Espíritu Santo y sus escritos, producto de esa inspiración, tiene aplicación y autoridad especial para los adventistas del séptimo día. Negamos que la cualidad o grado de inspiración de los escritos de Ellen White sean diferentes de los encontrados en las Sagradas Escrituras. Eso dicen los adeptos de la secta, el adventista del séptimo día, ¿no? O adventismo del séptimo día. Y esta alegación, Juan, es altamente comprometedora.
Diversas profecias escritas por Ellen White no se cumplieron. Y esto pone en duda la alegación de su inspiración y su fuente. Entonces, esto es muy peligroso decir que el escrito de un hombre sea inspirado por el Espíritu Santo, así como fueron los libros de la Biblia. Es lamentable, pero muchos hacen parte de este grupo y creen así. Yo siempre que tengo oportunidad, yo escucho a algunos predicadores, por ejemplo, los de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uh-huh. Y ellos van, yo no sé si tú has tenido esta oportunidad, pero yo sí, en varias oportunidades eu he escuchado, ellos leen un texto, começam su sermón usando la Biblia, pero en la mitad del sermón ellos dicen, vamos a ver qué dice la señora Ellen White. Entonces, es Biblia más los escritos de Ellen White. Uh-huh. Y no puede ser así. Si vamos predicar la palabra de Dios, es la palabra de Dios. No podemos usar, claro que podemos usar historias, ¿verdad? Y para ilustrar un sermón. Uh-huh. Sí, como a las ciencias también, ¿no? A la ciencia, uh-huh. Como cualquier otra cosa para ilustrar uh-huh. nuestro sermón, pero no para apoyar lo que estamos diciendo, claro. No para apoyar lo que estamos enseñando. Uh-huh. Eso es contrario a la palabra de Dios. No podemos darle la misma autoridad a la Biblia o que la Biblia a esos escritos, ¿no? de otras personas. Y no podemos darle el mismo valor. Claro. Porque un libro escrito por esta profetisa no puede cambiar vida. Uh-huh. Solo la palabra de Dios puede cambiar las vidas. Esto es muy peligroso. Pero lamentablemente el diablo los tiene engañados. Uh-huh. Que no puede ver más allá de esto. El segundo grupo son los testigos de Jehová. Muy conocido en nuestro barrio, ¿verdad? Sí. Pero ahora con el queda en casa, ellos desaparecieron de las calles, ¿verdad? Ya no tocan puertas. Ya no tocan puertas, uh-huh. Pero tocan el teléfono. Sí, también ahora se ve eso, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué dicen ellos? Sus adeptos creen que solamente con la mediación del cuerpo gobernante, o sea, este cuerpo gobernante es la directiva de los testigos de Jehová. Solamente con la mediación del cuerpo gobernante, la Biblia será entendida. Este cuerpo gobernante es un grupo de varones, de hombres, es un número variable entre 9 y 14 personas. Entonces son ellos que tienen la capacidad de interpretar la Biblia, solamente uh-huh. ellos. O sea, de decir qué es cierto y qué no es cierto. Exactamente. Textualmente dicen, meramente tener la palabra de Dios y leerla no basta para adquirir conocimiento exacto que coloca a la persona en el camino de la vida. No importa cuánto leamos la Biblia. Eso dice ellos. Y estas afirmaciones tuvieron inicio con su fundador. Y sus adeptos siguen diseminando estas informaciones o estas enseñanzas. El fundador es Charles Taze Russell. Ele afirmava que sus escritos ou sus libros explicavam a Bíblia de uma forma única. Ou seja, que em el tempo que Charles Taze Russell existia, eram seus livros. Agora é o corpo governante. Entende? Ele foi reemplazado por este grupo de pessoas, de homens, não? Uh-huh. Que interpretam a Bíblia. E os testigos de Jeová, os adeptos, seguem suas ensinanças. A Bíblia queda em segundo plano. Isto para os testigos de Jeová, porque para nós outros é nossa regra de prática e vida, verdade? Claro. Para os testigos de Jeová, a Bíblia queda em segundo plano. É usada apenas como um livro de referência. A revista Sentinela ha sido o principal canal para propagar suas afirmações. E também não é somente a Sentinela, é
la Atalaya. Entonces, estas revistas que ellos reciben, no sé si trimestralmente o bimestral, pero son ellas que ellos usan para atrapar las personas, ¿verdad? Siempre están en sus andanzas, están con ellas en sus manos. El candidato al bautismo de los testigos de Jehová deve responder aproximadamente 125 perguntas, e a maioria das perguntas negam a doutrina bíblica. Y esto es un peligro. Entonces, para ser bautizado, tú tienes que estar de acuerdo con todo lo que ellos enseñan. Exactamente. Que está en contra de la Biblia, ¿no? Sí, ellos tienen que estar en contra de la Biblia. Esa es la pregunta, es la verdad. En contra de la Biblia. Certamente con la literatura de los testigos de Jehová, es imposible comprender la Biblia, porque para comprender la Biblia, nosotros dependemos de quién, Juan? Del Espíritu Santo. ¿No? Del Espíritu Santo. Y no de escrito de alguna persona. Claro. Por más que sea bueno, un buen escritor, no podemos usarlo para interpretar la Biblia, porque dependemos solamente del Espíritu Santo. Y aparte del Espíritu Santo, nosotros tenemos una ciencia llamada hermenéutica que podemos usar para ayudarnos a interpretar correctamente la Biblia. Pero la hermenéutica no puede reemplazar la persona del Espíritu Santo. Claro. Y nosotros sabemos que solamente la palabra de Dios contiene enseñanzas que conducen a la vida eterna. Adicionar algo a la palabra de Dios es un peligro. Apocalipsis 22, 18, 19. Aí nos adverte de algo. Se bem que este versículo está em um contexto de Apocalipse, pero podemos usá-lo para hacer una aplicación a lo que las personas hacen con la palabra de Dios. Porque Juan também usa estes versículos que hacen parte de Deuteronômio, capítulo 4, creio que é. Aí está escrito que está proibido añadir algo a la palabra de Deus. Podes ler, Juan? Apocalipsis 22, 18 y 19, ¿no? Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, y Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muy bien, es un peligro. Está añadiendo algo a la palabra de Dios. Otro grupo que usa la adición son los mormones. Claro, también. Los mormones también. Ellos dicen creer en la Biblia siempre y cuando su traducción sea correcta. Claro, lo usan como pretexto eso, ¿no? Pretexto. Así como Jesús dijo, ¿no? Que los fariseos hacían esto, ¿no? Dicen... ¿Qué enseñan ellos? Textualmente dicen, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, siempre y cuando su traducción sea correcta. Creemos también que el libro del Mormón es la palabra de Dios. Artículo 8 de las reglas de fe. Ellos piensan que el libro del Mormón es más perfecto que la Biblia. ¿Entiendes? Y eso es un tremendo peligro realmente. Es un tremendo peligro. Podemos ver que dentro de estos grupos que ya hemos nombrado, lo que priorizan son los escritos de sus fundadores, de sus líderes, ¿verdad? También los mormones usan outros livros se consideram inspirados também, como Doutrina e Convênio e La Pérola del Gran Precio. Os mormones usam a Bíblia apenas como um livro de referência, nada mais. Também temos outro grupo que é Niños de Deus ou La Família. É conhecido como Niños de Deus ou La Família. Dizem que é melhor ler as enseñanças de David Berg, seu fundador, que ler a Bíblia. Também outro grupo que faz parte de la adição é a Igreja de la Unificação. E existem muitos outros grupos ou sectas que
hacen parte de esto. Siempre van a usar los escritos de sus fundadores. La Biblia está en segundo plano. ¿Qué dice la Iglesia de la Unificación? Este grupo, fundado por el reverendo Moon, era un oriental. También ya ha muerto, pero hay sucesores, ¿verdad? Siguen con esto. Acerca de su libro dice, es el principio divino de inspiración más elevada que la Biblia. O sea que el libro se llama El Principio Divino. E o princípio divino é inspirado, tem uma inspiração mais elevada que a Bíblia. Agora, eu não sei para este Senhor quem é que existe maior que Deus. Porque aqui quem inspirou a Bíblia ha sido Deus, verdade? Claro. Deus ha inspirado a Bíblia. Então, se seu livro tem uma inspiração maior que a Bíblia, quem será que ha inspirado su libro? Entonces quiere decir que hay alguien mayor que Dios, según ellos. Para él. Claro. Ele sigue dizendo em seu livro, Princípio Divino, a Bíblia não é a própria verdade, sino um livro de texto que ensina a verdade. Por lo tanto, não devemos considerar a Bíblia como absoluta em todos os detalhes. E este movimento rechaza a Bíblia abertamente. Nega o Messias e sigue a outro Senhor, que isso é a verdade. Agora, Juan, como podemos responder a estes grupos e outros mais, não, que vão aparecer aí? Por exemplo, a Deusa Madre e outros mais. Como poderíamos responder? Vamos ler 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Então, Pablo aqui está dizendo que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, pode fazer o homem sábio para a salvação por la fé, verdade? Ou seja que, ao ler a Bíblia, ou se alguém lê a Bíblia, só ele hallará a fórmula de vida eterna. Claro. Qual é a fórmula de vida eterna? Creer em Jesus. Não há outra. No hay más que le podamos añadir a eso. Ya. No, esto es suficiente. La Biblia relata la historia del hombre desde la antigüedad, o sea, desde Adán. Habla de su creación, pero también habla de su caída. Muestra cómo Adán y toda la humanidad cayeron en pecado, ¿no? En el pecado. Y muchos aún están. No obstante, declara que Deus não lo abandonou, pero enviou a seu Hijo unigênito para salvá-lo. Ou seja, que Adão e Eva pecaram. E a raiz de isso, toda a humanidade somos pecadores, ou são pecadores, não? Claro. Pero Deus não deixou o homem em seu pecado. Buscou uma solução. Já tinha, não? Desde o princípio, Deus já tinha uma alternativa. Plan, enviar a seu Hijo para salvar ao homem do pecado. E lo enviou. Assim que lendo a Bíblia, o homem saberá que sem Jesus não há salvação. Porque muitas pessoas estão metidas em las sectas, em las religiões, porque nunca tiveram a oportunidade de ler a Bíblia e muito menos tiveram a oportunidade que alguém se acerque a eles e lhes comparta a palavra de Deus. O homem ou a pessoa que busca a Jesus ou lê a Bíblia ou que acepta escuchar o mensagem de uma pessoa que está evangelizando, não buscará salvação em Buda, em Mahoma, em Krishna ou em algum outro, tampouco em uma organização religiosa. Pois a Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar que a salvação é exclusivamente por meio de Jesus. Veamos que diz Juan, capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Es conocido ese versículo, ¿verdad? Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Também Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Também temos Romanos 10, versículo 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, aí esse versículo, Juan, muitas pessoas confundem que o hecho de dizer eu acepto é salvo. De salvación. Pero não. Confessar em grego significa estar de acordo com. Em este caso, tem que estar de acordo com Deus. Porque Deus disse que Jesus é o Senhor. Porque em contexto de Pablo, César era o Senhor, verdade? Claro. E Pablo escreve dizendo, não é César que é o Senhor. Porque tinha que dizer, não, adorá-lo, não? César é o Senhor. Pero Pablo disse, não. Se o pecador está de acordo com Deus, que Jesus é o Senhor, aí sim é salvo. Isso é o que diz esse texto. Não é somente quando o pastor faz a invitação, a pessoa passa adelante, faz uma oração repetitiva, não? O pastor faz a oração, o pecador repite, e a igreja pensa que é isso. Não. Um é salvo quando está de acordo com Deus. Claro, cuando decide que lo que dice Dios es verdad. Sim, quando ele crê que em lo que Deus está dizendo é verdade, ele é salvo. Claro. Isso é. E muitos irmãos se creem que solamente dizem, eu quero, eu vou passar adelante. Não, não é isso. Não é isso. Por eso muchas veces hay mucha gente que va adelante, hace esa confesión de fe, como le dicen, ¿no? Y al final no son salvos, ¿no? Y tal vez puede traer hasta confusión a la misma persona de que yo he sido salvo o no he sido salvo, ¿no? Entonces, cuando solamente tal vez han hecho un poco de... han repetido una oración nada más, repetido una oración, la oración pastor, esa es la clásica. Claro. Y la persona no ha entendido nada. É muito difícil que em uma prédica somente o Espírito Santo pode fazer isso. A pessoa pode entender todo isso, o processo da salvação, não? Claro. Solamente o Espírito Santo, porque Ele é Deus e pode convencer o homem de pecado, de justiça e de juízo. Pero o melhor é que depois de um culto, a pessoa que passou adelante deve ser levada a parte de uma sala para poder... Para explicarle, ¿no? ¿Qué es el plan? Y si él decide o él cree en eso, ¿no? Sí, claro. Es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Muy bien. Entonces hemos estado hablando sobre la adición, ¿no? De los grupos, las sectas que añaden a la Biblia. Y muchas veces la Biblia solo es usada como referencia nada más. Y la autoridad o digamos el estudio se basa en los libros de sus fundadores, ¿no? Entonces hemos estado hablando ahí de muchos de los grupos, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? Hay muchísimos grupos más. Muy bien, Juan, vamos a seguir con la operación matemática, que es la sustracción. Este grupo quita algo de la persona de Jesús. Ya. O sea, que el primer grupo adiciona algo a la palabra de Dios. La Biblia no es suficiente. Es Biblia más los escritos de sus fundadores. La sustracción quita algo de la persona de Jesús. Y eso el diablo le encanta hacer, ¿verdad? Primero que Jesús no es Dios, ¿verdad? Claro, cuando quita algo es para decir que Jesús no es Dios. Muy bien. El grupo, la masonería, que es una religión ocultista, ¿no? Ocultista o secreta, ¿no? Secreta aí, há muitos segredos, verdade? Vê a Jesus simplesmente como um fundador, mas de la religião, ao lado de personalidades mitológicas, ocultistas e religiosas como Orfeu, Hermes Trismegisto,
Krishna, que es el dios del hinduismo, Mahoma, el profeta del islamismo, entre otros. Ahí podríamos hacer una lista, ¿verdad? Entonces ahí Jesús es uno más, nada más. Uno más. ¿Te das cuenta cómo ellos saben que una religión tiene un fundador? Claro. Solo que Jesús no es religión. El cristianismo no es religión. En eso se equivocam. Se negamos o sacrifício de Jesucristo e sua vida, estaremos também negando os escritos da Bíblia, que lo mencionam como o Messias. A Bíblia, a persona, ou seja, o tema central da Bíblia é Jesus, verdade? É a persona de Jesus, é o nome de Jesus. E se quitamos isso da Bíblia, entonces ya no hay sentido en la Biblia, no hay mensaje. Sentido. No hay verdad. A Bíblia seria livro como o livro de Ellen White ou de outros mais, verdade? Claro. Vemos algumas citas bíblicas que falam de Jesus como Messias. Isaías 7:14 é muito conhecido. E Daniel 7:13 e 14. Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ya dice: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Também temos uma última cita bíblica, não vamos a ler porque é muito conhecida. Está em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23. Isso habla do nascimento de Jesus, do nascimento de Jesus. Muito bem, então hemos visto que a Bíblia menciona a Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Ou creemos integralmente em la palavra de Deus como revelação completa, porque muitos aún estão añadindo algumas revelações, não, a la palavra de Deus, e por lo tanto em las implicações salvíficas que há na persona de Jesucristo, ou la rechazamos integralmente. Não há término no meio. Ou creemos ou não creemos. Não existe outra coisa. E não sei se tu te acuerdas que havia um grupo em los dias de Jesus, quando hemos falado da pluralidade religiosa nos dias de Jesus, que eles não creiam em um Messias, não creiam em demônios, não creiam em ángeles, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Los saduceos, por ejemplo, no creían en esas cosas, ¿no? Entonces, no parece, porque eles quitavam de la persona de Jesus, não creiam. Não creiam em um Messias. Los testigos de Jehová, sus adeptos creem que Jesus é o arcángel Miguel em sua pré-existência, sendo a primeira criação de Deus. E isso nós sabemos porque os testigos de Jeová usam Colossenses capítulo 1, versículo 15, não, e 16, para dizer que Jesus foi a primeira creação, a primeira coisa criada, ou seja, a primeira criação de Deus. Deus criou Jesus e logo Jesus criou todas as outras coisas. Assim dizem eles. Os adventistas do sétimo dia dizem que, ou ensinam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Isto é terrível. Claro. Atribuía al Hijo de Deus. Le quitan su santidad. Su santidad, ou seja, que em outras palavras, ele não é Deus, porque o homem é que tem pecado. A Bíblia nos mostra que temos pecado. A Bíblia em Romanos capítulo 4, creio que é o capítulo 4, diz que não há justo. Claro. No hay justo, no pero... hay justo ni uno, dice, ¿no? No hay justo ni uno. Pero esto en cuanto a la universalidad del pecado. Porque cuando el pecador cree en Jesús, Deus lo declara justo. Assim é. Então, como vamos responder a estes grupos? Existe muito mais.
Mucho más. Toda secta, toda religión que enseña que Jesús no es Dios está dentro de este grupo, dentro de esta operación matemática. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Eso no tenemos duda, ¿verdad, Juan? Sí, claro. En San Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 Ajá. nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Pero en la Biblia de los Testigos de Jehová está que era Un Dios. un ¿no? Dios. Muy bien. Ese es un error. También en Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ajá, y cuando le habla a Jesús, ¿no? Ajá. Porque ele não havia creído, ¿verdad? Ele não estava quando Jesús Se presentó a sus discípulos. se ¿no? apresentou a seus discípulos, ele não estava, e os discípulos disseram a Tomás, mira, Jesús ressuscitou, estuvo acá. ¿Qué es lo que ele dijo? Que yo tengo que tocar sus Queridas. heridas para poder creer, ¿no? Si no veo, no creo, ¿no? Algo así, claro. Muito bem. E por isso ha dicho, não, Senhor meu e Deus meu. O incrédulo reconhece a Jesus como Deus, não? Tito 2, capítulo 2, versículo 13. Ya dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ay. Aí está. E 1 de Juan 5:20. Ya dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ajá. Uma coisa que temos que ressaltar acá, Juan, é que Juan escreveu seu evangelho e também suas epístolas justamente em um período em que a gente dizia que Jesus não era Deus. Não é somente a maçoneria, não é somente os testigos de Jeová, os adventistas, que dizem que Jesus não é Deus. Em los dias de Juan, eles diziam que Jesus não é Deus. No era Dios, ¿no? No es O sea, Dios. no es algo de ahora, ¿no? Sino No, que eso siempre ha sido así, o sea, siempre han Sí, negado. a está Jesús. solamente, cambia de nombre, ¿no? Ajá. Las sectas cambian de nombre, pero sigue las enseñanzas, sigue la misma, ¿no? No cambian de enseñanza. Y eso es muy fácil de entender, porque si tú lees el contexto de Juan, el libro de Juan tiene dos propósitos. Uno es evangelístico y otro es apologético. Ele está haciendo una defensa. Claro. Por eso ele dijo que ele vino e habitou entre nós outros. Claro. É solamente ler os primeiros versículos do capítulo 1, aí vamos ver que ele está sendo uma defesa também. Isso é apologética, isso é apologia. Não, ele está sendo. E também, quando ele escreveu a primeira carta, primeira de Juan, que hemos acabado de ler, hemos leído agora, é porque também o gnosticismo dizia que Jesus não era Deus. E o gnosticismo está por aí também, não? Claro, solo que con otro nombre tal vez. Não, acá em Huancayo, aí Acá está era escrito bem, gnosticismo. com letras bem grandes, gnosticismo. Existe e continua disseminando estas heresias. Assim que Jesus não pode ser comparado com seres humanos ou mitológicos, nem sequer com os ángeles. Claro. Porque os adventistas dizem que, não, os testigos de Jeová dizem que ele era o arcángel Miguel, não, em sua preexistência. Não pode ser comparado com personalidades mitológicas, religiosas, e nem com seres humanos, muito menos com ángeles, porque os ángeles lhe adoram. Veamos que diz Hebreus 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí los ángeles adoran al Hijo de Dios, dice, no están pidiendo o mandando el Señor. Deus ordena que os ángeles adorem a Jesus. E não, os ángeles não são adorados, não? Claro. Também quando Juan teve a visão de Jesus, toda aquela visão do Apocalipse, quando Juan viu um ángel
Ya se arrodilló, ¿no? Se arrodilló para adorarlo. Ajá. ¿Qué es lo que el ángel le dijo? Que le pidió que se levante, ¿no? Que Que se él no podía levante, ser soy conservo adorado. tuyo. Claro. La Biblia atestigua la auténtica humanidad de Jesús, pues él nació como hombre. Ujú. Vamos a ver Lucas 2:7. Ya dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. También creció como hombre. Claro que si nació como hombre, va a crecer como hombre. Claro. Lucas 2:52. Ya dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También sintió hambre. Mateo 4:2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Ujú. Sintió sed, tuvo sed. San Juan, capítulo 19, versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Comió y bebió. Veamos Mateo 11:19. Dice, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Durmió. Mateo 8:24. Ya dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. También Jesús sufrió todas las cosas que un ser humano pasa, ¿verdad? No solo eso, muchas otras cosas Jesús pasó acá en la tierra. Fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, eso es conocido, ¿verdad? Todos sabemos, siendo por lo tanto santo, inocente e inmaculado. Veamos que dice Hebreos, el escritor a los Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Ya dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y es verdaderamente Dios. Jesús tenía tiene dos naturalezas, ¿verdad? La humana, porque ya hemos visto, ¿no? Que él nació como hombre, vivió como hombre, sintió sed, tuvo hambre, durmió, fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y el escritor de los Hebreos dice que ele era inmaculado, santo, inocente. Y Pedro también dio testimonio de esto. Dice que nunca hubo engaño en su boca. Muy bien. Vamos leer solamente San Juan capítulo 5, versículo 18. Ya dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y eso es bueno explicar, Juan. Cuando los fariseos, ahí estos religiosos, escucharon Jesús está hablando estas cosas, cuando dice que Jesús ele estava se haciendo como Deus, é porque eles entenderam que Jesus era Deus, entendes? Claro. Pero também lo vieron como um homem. Por isso queria apedrearlo. Claro, eso estaban entendiendo ellos, ¿no? Sim, entendendo. Claro. Exatamente, por isso queria apedreá-lo. E quando disse que Jesus é filho de Deus, está dizendo que Jesus é Deus. Como dice, haciéndose igual a Dios, ahí ellos mismos dicen, ¿no? Ellos Sí. entendían eso, que Exatamente. Jesús estaba diciendo que era João. Dios. Perfeitamente que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Por isso queria apedreá-lo. Estos puntos de estas sectas que añaden, y ahora hemos estado viendo a Jesús, cómo él fue hombre, él pasó por todas las cosas, pero siendo santo, ¿no? Y ahí hemos visto los versículos que nos muestran que él nunca pecó, pero él pasó por todas las dificultades que una persona pasaría, ¿no? Entonces eso, y también que así como tenía una naturaleza humana, también una naturaleza divina, ¿no?